Queridos amigos, queridos hermanos de esta amada parroquia de Nuestra Señora del Patrocinio de Guanajuato, buenas tardes a todos. Hoy es martes de formación, martes de nuestra escuela de formación de agentes, y quiero darles a todos ustedes la bienvenida. Gracias por conectarse con nosotros. Como cada semana, saludo de una forma muy especial y cercana a todos los alumnos de nuestra querida parroquia, como también así a todos nuestros formadores, que en cada uno de los sectores nos siguen ayudando con su presencia, con su pastoreo, con su cuidado delicado, a caminar junto con nuestros hermanos en la fe. Seguimos caminando en este curso hermoso dedicado a María Santísima, y hoy nos vamos a adentrar en una materia que seguramente les resultará a ustedes igual de interesante que lo que hemos venido estudiando: los dogmas marianos. Yo quisiera comenzar esta tarde pidiéndoles, queridos amigos, a todos ustedes que de una manera muy especial, muy consciente, invoquemos hoy a María Santísima, pidiéndole una vez más su poderosa intercesión por el mundo entero, intercesión por nuestra patria, por nuestra ciudad, por nuestra parroquia. Que ella nos siga concediendo del Señor su favor, su gracia y su misericordia. Lo necesitamos. Por eso, queridos amigos, los invito a que iniciemos la lección de esta tarde, una vez más implorando la misericordia divina, uniéndonos en esta hermosísima oración que el Papa Francisco le ha entregado a la Iglesia especialmente para este tiempo de pandemia. Y ojalá, queridos amigos, que poco a poco la vayamos memorizando, para que a lo largo de los días se nos vuelva una plegaria insistente a través de María, que llegue a los oídos de Dios, de Jesús, su Hijo amado. Iniciamos pues nuestra tarde de formación haciendo juntos nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdenme a decir en casa: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es así que nos encontramos, queridos amigos, en la lección número 8 de este curso dedicado a María. Esta lección, como pueden ustedes ver, está titulada María en la fe de la Iglesia, y ahí en el trasfondo están viendo ustedes los 4 dogmas que se refieren a la bienaventurada Virgen María. Y allí, en una frase resumida como confesión de fe, esto es lo que creemos de ella: que fue concebida inmaculada, que es Madre de Dios,
que es siempre virgen y que fue asunta a lo más alto de los cielos. Recordemos, queridos amigos, qué fue lo que vimos en la lección anterior, de modo que nos sirva de enlace para prepararnos a la lección que en esta tarde nos ocupa. En los temas anteriores, recuerden ustedes que estuvimos reflexionando en el testimonio de los evangelistas sobre lo que ellos mismos nos refieren a María. María siempre en unión con su Hijo. Él es quien da el sentido a todo lo que ella vive y hace. Ahora, en esta lección presente, veremos los dogmas marianos, estas verdades divinas que se encuentran encerradas en el contenido de la Santa Escritura. Y nos vamos a plantear este doble objetivo, con la finalidad de poderlo alcanzar. Primero, valorar la persona de María en los dogmas marianos. Y segundo, descubrir las razones por las cuales nuestra Santa Iglesia nos propone algunas verdades esenciales a nuestra fe, contenidas en la Escritura y en la tradición. Como en cada una de las lecciones, queridos amigos, arrancamos del encuentro con la palabra. En esta ocasión, nuestra lección parte de una cita textual del Concilio Vaticano II, que allí, en la Constitución dogmática sobre la Santa Iglesia, hace esta afirmación de María. Nos referimos al número 66 de la Lumen Gentium. Dice el concilio: María, que por la gracia de Dios después de su Hijo, fue ensalzada por encima de todos los ángeles y de los hombres, en cuanto que es la Santísima Madre de Dios, que intervino en los misterios de Cristo, con razón es honrada con especial culto por la Iglesia. El culto del pueblo de Dios hacia María Santísima creció admirablemente en la veneración y en el amor, en la invocación e imitación, según aquellas palabras que ella misma había profetizado: me llamarán dichosa todas las generaciones, porque hizo en mí cosas grandes el que es poderoso. Les invito, queridos amigos, a que pongamos mucha atención a ese número que acabamos de leer, y que quienes tengan la posibilidad de consultar los documentos del Concilio Vaticano II, y muy especialmente ahora esta Constitución dogmática, la Lumen Gentium, valdría la pena leerla poco a poco y con detenimiento para poder entender y comprender qué quiso decir el concilio sobre la Iglesia, y de una manera muy especial sobre este apartado referido a María. En 8 breves números vamos a presentar ante ustedes la lección de esta tarde. Quiero decirles que ahora que empecemos a caminar en este breve recorrido, ustedes se darán cuenta que más bien la lección número 8, esta que estamos trabajando, es apenas una introducción a lo que serán los dogmas marianos. Pero es necesario que para comprender los dogmas también tengamos conocimiento de ciertas notas preliminares o de ciertos conocimientos básicos para entender cómo la Iglesia finalmente llega a la promulgación de un dogma, cómo la Iglesia con certeza de fe propone a todos los hombres, a todos los fieles, una verdad contenida, y que, como veremos más adelante, esta verdad contenida
habrá de ser creída sin vacilación y sin duda por todos aquellos que creemos en el Señor. Nuestro punto de partida es este: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que guía a la iglesia en su caminar. El Espíritu Divino es el que siempre ha guiado el destino del universo, el destino de los hombres, el destino de todos los pueblos y de todas las razas. Pero de un modo singular, el Espíritu Divino, Espíritu de Jesús, es el que conduce ahora a la iglesia hasta la consumación plena. Por eso, partimos de esta afirmación diciendo que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Él es quien la anima y sobre todo quien la ayuda a comprender cada vez más y con profundidad las verdades reveladas tanto en la Sagrada Escritura como en la Sagrada Tradición. Por eso, queridos amigos, ya desde ahora decimos que sin la luz del Espíritu Santo, el hombre creyente no puede mucho. Sin la luz del Espíritu Santo, nosotros no podemos profundizar en esas verdades de fe, ni tampoco se nos puede quedar manifiesta esa verdad si no es con la asistencia divina. El Concilio Vaticano II también afirmó lo siguiente: sí, Dios es quien conduce a la iglesia. El Espíritu Divino es quien le ayuda a entender la revelación que Dios quiso manifestar desde el principio a su pueblo elegido. Pero el Espíritu Santo, el mismo Dios, tiene medios concretos para que nosotros los hombres podamos conocer las profundidades de la revelación. Y a este respecto, el Concilio Vaticano II, en otra de sus constituciones, ahora la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, conocida entre nosotros como la Dei Verbum, el concilio manifestó lo siguiente: que la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, y éstas han sido confiadas a la Iglesia. Por esta razón, el oficio de interpretar auténticamente la palabra divina, ya sea oral o escrita, ha sido encomendado solamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Ustedes van a encontrar allí en su lección, queridos amigos, algunos recuadros que nos van a ir introduciendo en algunos conceptos importantes. Al respecto, hemos dicho algunos conceptos básicos que ahora tenemos que reafirmar. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? ¿Qué es la Sagrada Tradición? Allí en algunos recuadros, insisto, van a ir apareciendo en la lección para que ustedes mismos vayan entendiendo a qué se refieren estos conceptos que el concilio ha puesto de manifiesto. En pocas palabras, cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, nos referimos a las enseñanzas del primero de los obispos, del Papa, a las enseñanzas de los obispos y a las enseñanzas de los concilios, la comunión del Papa con todos sus hermanos que definen las verdades de la fe, que interpretan el sentido auténtico de la Escritura y también de la Sagrada Tradición. Así pues, si es el Espíritu Santo el que le ha entregado a los sucesores esos carismas y esos dones para hacer la justa y recta interpretación,
Si el Espíritu de Dios es quien ha confiado la Sagrada Escritura y la tradición a la Iglesia, es así que podemos afirmar lo siguiente, que a la Iglesia y solo a la Iglesia le corresponde conservar el buen depósito, esto es, conservar íntegramente todo lo revelado en la Sagrada Escritura y en la tradición, conservarlo a través del Espíritu Santo que habita en la Iglesia. A propósito de esto hay que decir que tanto el Papa como cada uno de los obispos, ellos son sucesores directos de los apóstoles. Y el mismo Espíritu Santo que el Señor Jesús derramó sobre los primeros apóstoles en el día de Pentecostés, ese mismo Espíritu Divino ha sido transmitido de generación en generación a los sucesores de los apóstoles y hasta nuestros días a nuestros actuales obispos con el Papa a la cabeza. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nunca ha dejado de estar con su iglesia y nunca ha dejado de estar en la persona de los pastores. Por eso afirmamos esto. A ellos, al magisterio de la iglesia, le corresponde conservar y custodiar ese depósito de la fe. También le toca a la iglesia comunicar la inescrutable riqueza de Cristo y al mismo tiempo esclarecer cómo se ha dispensado este misterio escondido desde los siglos. Comprender y entender lo que ha significado la revelación y sus profundos misterios. Por eso, queridos amigos, en este contexto es como empezamos ya a entender por qué la Iglesia y muy concretamente la fe cristiana contiene los llamados dogmas de fe. ¿Qué es un dogma? Allí lo van a encontrar también ustedes en la lección. Por lo pronto decimos que el dogma es una verdad religiosa que está contenida en la palabra divina, ya sea en la Escritura, ya sea en la tradición, y que desde el principio forma parte esencial de lo que creemos y que la misma Iglesia a lo largo de los siglos va a ir declarando como tal. Los dogmas no se inventan. El dogma no es capricho del Papa en su momento. El dogma no es un capricho de la Iglesia o de algunos obispos para inventar verdades nuevas. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Por lo pronto les digo, el dogma ya está contenido en el mismo dato revelado, solo que a la Iglesia y al magisterio le corresponde ir profundizando, ir haciendo un profundo discernimiento, ir haciendo un profundo descubrimiento de lo que el dato revelado contiene. Al ser doctrina y doctrina proclamada por el magisterio de la Iglesia, un dogma siempre debe ser aceptado con verdad de fe, con profunda obediencia, con absoluta voluntad y también con absoluta libertad. Hemos dicho o hemos hablado también de otro término que quizá, queridos amigos, ustedes lo han escuchado pocas veces y que suena un poquito complejo. ¿Qué quiere decir eso del depósito de la fe? Dijimos que la Iglesia es la guardiana, la custodia del depósito de la fe. Bueno, allí en la lección aparece definido este término. El depósito de la fe no es otra cosa más que la palabra de Dios revelada, tanto en la Escritura como en la Sagrada Tradición. Esas son las verdades desde el principio, verdades inmutables, verdades absolutas. Y a la Iglesia, a los pastores, al magisterio, le corresponden ser
los custodios de esa verdad revelada. Así pues, ya de forma más concreta, decimos que un dogma es una afirmación de fe y que capta con mayor profundidad los contenidos de la revelación. Y a la iglesia le corresponde, ¿verdad?, esta tarea de promulgarlos, de darlos a conocer sin vacilación. La iglesia responde entonces a lo que Dios ha manifestado, pero explicando las riquezas guardadas en el depósito de la fe. Si quisiéramos utilizar un lenguaje muy coloquial entre nosotros, sería más o menos algo así: Dios ha dicho su palabra a través de su Hijo Jesús, con sus gestos y sus palabras. Esa palabra divina ha quedado plasmada tanto en la Escritura como en la tradición, pues a la iglesia le corresponde interpretar, dar una explicación profunda de lo que está escrito allí, de lo que se ha dicho durante siglos. Así, las definiciones dogmáticas o los dogmas pretenden entonces definir un aspecto u otro de la escritura o de la tradición según las circunstancias históricas en que vive la comunidad eclesial. Si nosotros estudiáramos un poquito la historia de la iglesia, se darían cuenta, queridos amigos, que muchos de los dogmas de fe aparecieron en momentos cruciales, en que aparecieron también los ataques contra la iglesia, los ataques contra las verdades de la fe. Un ejemplo muy concreto: cuando apareció la herejía que negaba que Jesucristo nuestro Señor hubiese sido verdadero hombre, inmediatamente la iglesia promulga esta verdad de fe contenida tanto en la Escritura como en la tradición, definiendo que Jesucristo es verdaderamente Dios y hombre. No es una apariencia, es Dios y hombre. Por eso decimos aquí en la lección que los dogmas aparecen en los momentos concretos de la vida de la iglesia. Algunas veces aparecen para contrarrestar las herejías, otras veces han aparecido para confirmar lo que la fe de los fieles ha creído desde siempre. Hace unos días celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. ¿Recuerdan ustedes en qué año se definió el dogma de la Asunción? En el año 1950. Apenas tiene 70 años de promulgado ese dogma. Una pregunta capciosa: ¿piensan ustedes que la Iglesia Católica desde hace apenas 70 años cree que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? No. Como nota histórica, ya desde el siglo IV se celebra este misterio de María. Verdades que están contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición, pero que la Iglesia luego hace esa profunda interpretación y hace también esa profunda declaración según los tiempos y las circunstancias que el mismo Espíritu Divino va inspirando. Si hablamos ya muy concretamente de los dogmas marianos o de las verdades marianas, tendremos que decir, queridos amigos, que los dogmas marianos son definiciones que tienen sus raíces en la Sagrada Escritura,
Por eso decíamos hace algunos momentos que la Iglesia no puede inventar los dogmas, o en el lenguaje vulgar, la Iglesia no se saca de la manga los dogmas. Los dogmas ya están contenidos de alguna manera en el dato revelado, solo que a la Iglesia, reiteradamente insisto, le toca manifestarlos, interpretarlos, exponerlos. Y así, los dogmas marianos no son la excepción. Las verdades de María están contenidas pues en la Sagrada Escritura, pero no solamente en eso, sino también en la expresión de la comunidad eclesial, que desde el principio ha entendido que la verdad revelada son expresiones del misterio de Cristo. Los dogmas marianos están totalmente referidos al misterio de Cristo, y de él parten, y de él se interpretan. Y también la comunidad, como ya decíamos, ¿verdad?, posee esa experiencia de fe, que desde el principio la vivió y desde el principio la comprendió. Así decimos pues que los dogmas de María tienen su punto de partida en Jesús, el gran misterio, y que solo en él tienen sentido. La doctrina sobre María, queridos amigos, no solamente nos da a conocer con más profundidad el misterio de la Santísima Señora, sino también al mismo tiempo nos da a conocer a la misma comunidad eclesial que la venera. Vuelvo al comentario sobre el asunto de la Asunción de María. Por allí, leyendo tanto los escritos canónicos como los escritos apócrifos, leyendo a los santos padres, nos damos cuenta, queridos amigos, cómo desde los primeros siglos y por tradición apostólica, las primeras comunidades celebran con profunda veneración el día en que Nuestra Señora se quedó dormida, el día en que Nuestra Señora fue llevada por su Hijo Jesús a los cielos. Y esto es un dato que nos revela cómo desde un principio la comunidad eclesial posee esta verdad, posee esta experiencia. Por lo tanto, tanto el mismo dato bíblico como la misma experiencia de la comunidad, así también como la devoción y la piedad, constituyen todo en su conjunto la fortaleza o la firmeza de un dogma mariano, como siempre referida al misterio de Cristo. Dijimos ya al principio de nuestra lección, pues que es el Espíritu Santo el autor de toda la Sagrada Escritura. Él es el Señor y el dador de vida. Él es el que inspiró la palabra divina. Él es el que inspiró a los autores sagrados. Él es el que ha estado presente en la tradición de la Iglesia. Él es el que está presente en el magisterio. Él es el que está presente en la vida de la comunidad. Por esta razón, si el Espíritu Santo es el sustento de todo el dato revelado y de la tradición, también el Espíritu Santo es el garante de la unidad del proyecto de Dios manifestado en la Iglesia. Por esta razón decimos que todos los textos marianos, los que ya estudiamos como algunos otros, deben ser siempre entendidos e interpretados en el conjunto de las demás verdades manifestadas en la palabra divina. Así podemos afirmar que la verdad sobre María está presente en toda la Sagrada Escritura,
desde aquella figura primitiva de Eva en el paraíso, como ya la estudiamos, hasta el libro del Apocalipsis, donde ella aparece como la mujer triunfante, como la mujer que protege al Hijo, que ha dado a luz al Hijo, la mujer coronada de gloria. Afirmamos entonces reiteradamente que los dogmas que se van a decir de María no pueden ser realidades aisladas o realidades independientes de la revelación divina o del misterio de Cristo. No son realidades aisladas, ni mucho menos hay que ver los dogmas marianos como privilegios que se le han concedido a la Virgen Santa, sino más bien misterios que se relacionan y se entienden a la luz de Jesús, su divino Hijo. ¿Por qué María es inmaculada? En previsión de los méritos de su Hijo Jesús. ¿Por qué es Madre Divina? Pues porque dio a luz al Hijo de Dios. ¿Por qué es virgen? Pues porque ella engendró en su vientre casto al Verbo eterno. ¿Por qué es asunta a los cielos? Porque es partícipe de la gloria de los redimidos. Todo en referencia a su Hijo Jesús. Los dogmas de María entonces son el resultado de esos frutos especiales del Espíritu Santo, con lo que la Madre de Jesús ha sido favorecida. De este modo podremos nosotros expresar que María, la Virgen de Nazaret, fue elegida desde siempre y consagrada para ser Madre Virginal del Verbo, elección a la que la Virgen Santa ha correspondido con fe y amor hasta el final, hasta alcanzar la gloria con su Hijo. Aparecen ahora ante nosotros ya de manera adelantada, queridos amigos, ¿cuáles son entonces estos 4 dogmas de María que ha definido la Iglesia? Allá, desde los tiempos antiguos, y hasta este último dogma mariano del que ya hicimos un poquito referencia. Los 4 dogmas marianos son, en este orden: dogma de la maternidad divina, dogma de la virginidad perpetua, dogma de la Inmaculada Concepción y dogma de la Asunción gloriosa a los cielos. En las siguientes lecciones vamos a ir adentrándonos un poquito en cada uno de ellos para conocer su historia, su definición dogmática, la interpretación y, por supuesto, las gracias que nos alcanza a nosotros. Para acercarnos al misterio de la Virgen Santísima, Madre de Dios, para poder tener la certeza de construir una auténtica mariología, un auténtico tratado teológico de María, entonces, queridos amigos, nosotros debemos partir de ciertas certezas. Para poder tener un acercamiento al misterio de María, como primera fuente, ya lo dijimos y lo volvemos a reiterar, la primera fuente es la Sagrada Escritura. Allí está ella contenida. En segundo lugar, aparece la Sagrada Tradición, con la doctrina de los Santos Padres, que reconoce y valora la persona de María. En tercer lugar, aparece la piedad y el culto que la comunidad cristiana ha tributado a María desde siempre. Y finalmente, las manifestaciones de la presencia de María en momentos importantes de la vida de la Iglesia. Estas manifestaciones que, por supuesto, ¿verdad?, pueden darse a la Iglesia entera, a las comunidades o a las personas. Aquí ya nos referimos un poquito, queridos amigos, a esos
misterios prodigiosos de María en sus apariciones, en las distintas comunidades o iglesias en las que ella se ha aparecido, y que esto constituye también una fuente profunda y seria de una verdadera mariología, de un verdadero tratado teológico sobre la Virgen Madre de Dios. Como pueden ver, la lección de esta tarde ha sido solamente una breve introducción. Lo que sería interesante rescatar de todo esto es cómo podemos llegar a los dogmas marianos sin antes entender cómo es que opera el Espíritu Santo y el papel de la Iglesia y del Magisterio para poder llegar a la definición de estas verdades reveladas. Yo, antes de proponerles la actividad final, yo quisiera, queridos amigos, hacerles algunas recomendaciones para su lectura, en donde podría quedar un poco más afianzado lo que juntos acabamos de platicar. Miren, en primer lugar, me gustaría que pudieran ustedes consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tendrán por ahí en su casa. Del Catecismo de la Iglesia Católica, me gustaría que echáramos una revisada a los números del 74 y hasta el 95, en donde nuestro catecismo nos habla precisamente de la transmisión de la revelación, de la Sagrada Escritura y de la tradición y del papel que juegan los dogmas. Del Catecismo de la Iglesia Católica, números 74 y hasta el 95. Y solo como una complementación a lo que dijimos de esas dos constituciones dogmáticas del Vaticano II, a mí me gustaría que quienes tengan los documentos del Vaticano en sus manos o quienes los puedan consultar a través de la línea, pudieran allí detenerse en primer lugar en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, que fue el texto inicial con el que abrimos la lección. Hay que leerlo con detenimiento. Y el segundo documento del concilio, pues es precisamente la Constitución dogmática sobre la divina revelación, la Dei Verbum, donde nos habla ya de una manera más extensa y muy precisa de todo esto que hemos venido compartiendo a lo largo de esta tarde. Esto, queridos amigos, nos va a servir como un fuerte cimiento para luego poder entender la historia de estos 4 dogmas que ha regalado la Iglesia para los fieles y que ha sido de gran provecho para afianzar en cada uno de nosotros nuestra fe en el misterio revelado y nuestra fe en la bendita persona de María. Como actividad final y como pase de lista, entonces les entrego allí esta tarea. Menciona las características de un dogma de fe proclamado por la Iglesia. Allí viene la lección y son unas características muy concretas. Segunda cosa, ¿cuál es el proceso por el que se genera un dogma en la Iglesia? ¿Se acuerdan? La Iglesia no inventa nada. ¿De dónde parte y hacia dónde llega? ¿Cuáles son los dogmas marianos? Lo acabamos de decir. Y finalmente, ¿qué nos da a conocer la doctrina sobre María? Con respuestas muy breves, estoy seguro que ustedes podrán responder a esta breve tarea que ahora les compartimos. Esperando que sigan en contacto con nosotros y que nos sigamos adentrando en el estudio bendito de María, yo les entrego la bendición deseando que Dios los proteja, los ayude y los acompañe, y con el favor de Él, la próxima semana nos volvamos a encontrar. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y hasta pronto.